Muy bien, hermanos, vamos al libro de Efesios, una vez más, y ahí vamos a leer nuestro texto clave para empezar, capítulo 3, versículo 21, que dice así: a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora estamos avanzando, hemos llegado al capítulo 5, ya vimos los primeros 6 versículos, ahora vamos a seguir avanzando en el texto, pensando en esto, ¿no? Que a Él sea gloria en la Iglesia. Entonces, no es que acá se abandona la doctrina, sino que acá se nos enseña la doctrina para aplicarla a nuestra vida. Y se nos dice, bueno, esto es lo que es Dios, esto es lo que Él ha hecho, y esto es lo que deben hacer con estas verdades. Entonces, poco a poco se va añadiendo verdad sobre verdad, doctrina sobre doctrina, para que la vayamos aplicando en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, habiendo visto el versículo 21 del capítulo 3, y espero que con el tiempo podamos ya conocerlo de memoria, vamos a avanzar al capítulo 5 y leamos una vez más el versículo 6, pero esta vez vamos a ir hasta el versículo 10, aunque no vamos a ver todo el pasaje en esta oportunidad. Pero dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Seguimos viendo, hermanos, que los integrantes de la iglesia son santos, y vamos a orar al Señor para pedir ayuda, a que nos dé la gracia y la sabiduría para poder andar en luz también. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por habernos traído hasta aquí. Gracias, Padre, que podemos estar juntos una vez más en tu nombre, y que por los méritos de Cristo podemos presentarnos delante tuyo, saber que estás con nosotros, saber que nos escuchas, saber que responde nuestras oraciones cuando pedimos conforme a tu voluntad. Y Señor, es nuestro anhelo, nuestro deseo que podamos ser edificados por ti, que podamos crecer en tu gracia y conocimiento como tú nos has mandado, que podamos ser santos como tú eres santo. Y necesitamos, Señor, que tu palabra y tu espíritu obren en nosotros, nos enseñen la verdad y al mismo tiempo nos confronten con nuestro pecado, para que podamos ser limpiados cada día más y seguir siendo formados más y más a la imagen de Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo, bendícelo, dame sabiduría para compartir fielmente el texto y poder avanzar poco a poco, Señor, y gozarnos en tu obra, en tu persona y en la unión que tenemos contigo. Gracias, Padre, por todo. Salva a los que no te conocen. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hasta aquí habíamos visto, hermanos, que por lo menos en el capítulo 5, el Señor nos manda a ser imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces vemos que nos resalta uno de los atributos de Dios, nos dice quién es Dios, cómo es Dios. Sabemos por la Escritura que Dios es amor, y nos dice que nosotros somos sus hijos, ¿verdad? Y nos dice que somos hijos amados, amados por Dios, amados desde la eternidad y por la eternidad. Él nos llamó a ser sus hijos, y nos dice que tenemos que ser imitadores de nuestro Padre Celestial, imitadores de nuestro Padre que está en los cielos, y así como Él es amor, nosotros también tenemos que andar en amor. Esa palabra andar, que ya la hemos visto varias veces, del griego peripateo, que habla de nuestra conducta de vida, cómo nos conducimos, cómo vivimos. Entonces, como Dios es amor y como nosotros somos hijos de Dios, se nos llama a reflejar el amor de Dios en nuestra vida, a conducirnos como Cristo se condujo, en amor, en todos los ámbitos de la vida, en todas sus acciones, y así en forma agradable a Dios. Algo que Cristo hacía, y Él lo dijo bien claro en Juan capítulo 8, es: yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Entonces Él puede decir que vivió comprobando lo que es agradable al Señor. Por eso Él es el ejemplo, el modelo
nosotros debemos seguir, es a lo que nosotros debemos aspirar y es a lo que Dios nos prometió que nosotros vamos a ser conformados. Ese es el propósito de nuestra salvación eterna. Ese es el propósito de que Dios nos haya conocido antes de la fundación del mundo, nos haya predestinado, nos haya llamado, nos haya justificado y glorificado en Cristo. Que seamos hechos a la imagen de Cristo, el primogénito entre muchos hermanos. Y en Él tengamos comunión con Dios. Y en Él estemos en comunión con Dios, no solamente ahora, sino por toda la eternidad. Y cuando sigue avanzando en este texto, dice andad en amor, entonces va en contraste, dice estas cosas no corresponden al amor porque el amor no hace mal al prójimo. Entonces destaca varios pecados y dice fornicación, inmundicia, avaricia. Eso no se tiene ni que nombrar entre ustedes como conviene a santos. No son conversaciones que ayuden, que edifiquen a los santos. Son cosas que no tienen que ser parte de nuestra vida, que tenemos que desechar, aún escucharlas, aún nombrarlas, participar de este tipo de conversaciones con estos temas. No tiene que ser parte de nuestra vida. Dice, ni palabras son deshonestas, ni necedades, ni tronerías. Entonces tampoco las palabras sensuales, las palabras con doble sentido, las palabras soeces, tampoco hay que escuchar el chusmerío, la murmuración, todas esas cosas no convienen a los santos, no condicen con la santidad, no tienen que ver. Esas cosas son pecado delante del Señor, esas cosas son abominación delante del Señor. Entonces no tienen que formar parte de nuestra vida como conviene a santos. Porque somos santos y fieles en Cristo Jesús. Y fuimos llamados en Cristo para ser santos como Él es santo. Entonces estas cosas no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Nuestra vida debe ser una constante gratitud a Dios en todas nuestras acciones. Cuando hago algo, lo hago porque estoy agradecido a Dios por la salvación. Cuando hago algo, lo hago porque estoy agradecido a Dios por la obra de Cristo, por el perdón de mis pecados. Porque sé que Cristo derramó la sangre por ese pecado, triunfó sobre ese pecado, triunfó sobre Satanás, triunfó sobre la muerte, y ya ninguna de esas cosas tiene potestad sobre mí. Entonces tengo que estar agradecido y mostrar mi gratitud viviendo conforme a la verdad, siendo honesto, siendo verdadero, conduciéndonos como Dios dice que tenemos que conducirnos. Ya no según nuestra propia prudencia, como vivíamos antes, sino según lo que es agradable al Señor. Por eso el texto empezaba en el capítulo 4, cuando nos llama, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambien su forma de pensar. Usted no puede pensar lo mismo que antes. No puede. El pensamiento sin Cristo es totalmente pecaminoso. Está totalmente depravado. Las ideas, aún moralmente buenas, sin Cristo, están totalmente depravadas. Y no tienen la intención de agradar a Dios. Entonces el pensamiento debe ser renovado. Para renovar el pensamiento vimos que había que sacar el pensamiento viejo y poner el pensamiento escritural. Tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nuestro pensamiento se va renovando a través de la Escritura. Cuando Dios dice, esto no es así, entonces yo digo, wow, yo pensaba que era así, pero ahora me doy cuenta que según lo que Dios dice, esto no es así, ya no puedo pensar así. El pensamiento tiene que ser renovado. Pero yo hice esto durante muchos años, ¿qué importa? Ofendió a Dios durante muchos años, es tiempo de arrepentirse y dejarlo atrás. Ahora hay que hacerlo distinto, hay que hacerlo como Dios manda, hay que pensar como Dios piensa. Y eso es lo que se nos está indicando aquí, que sea la vida coherente a quien decimos que es nuestro Padre. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Los que tienen estas características, los que tienen este pensamiento, los hijos de desobediencia no tienen ninguna parte con Dios. Los que piensan de esa manera no tienen ninguna parte con Dios. Los que actúan de esa manera no tienen ninguna parte con Dios. Solo esperan la ira de Dios y la condenación. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nadie os engañe con palabras vanas. No nos dejemos engañar con palabras dulces, amables, o no, tranquilo, no hay problema, esto no es nada, esto no tiene importancia. No, Cristo murió por todos y cada uno de los pecados de nuestra vida. Todo tiene importancia, desde que te abre los ojos hasta que los cierra y aun cuando duerme. Todo tiene importancia. Todo debe ser renovado, todo debe ser cambiado. Es una nueva vida, es una nueva criatura, es una nueva mente, es un nuevo corazón. Totalmente nuevo. Y está hecho para ser
conforme a la imagen de Dios. Como el Adán original, ¿recuerdan? Dios lo hizo a su imagen y semejanza. El hombre se corrompió por el pecado y murió. Fue separado totalmente de Dios. Y Cristo vino para restaurar eso. Entonces, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ahora avanza y lo presenta ahora, presenta lo mismo, pero de otra manera. O sea, presenta la misma condición y la misma búsqueda de nuestra vida, pero ahora lo presenta desde otro aspecto. Es exactamente lo mismo. Dice así: no seáis pues partícipes con ellos. Si esto está mal, si esto no es agradable a Dios, entonces no sean partícipes con ellos. No participen en comunión con ellos. Y vamos a ver un poco más de eso. Ahora, hermanos, solo quien verdaderamente nos ama es quien nos dice la verdad. Y esto tiene mucho que ver con las palabras que se mencionaban antes, palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Personas que dicen algo y seducen los oídos porque quieren conseguir algo atrás. Eso se llama lisonja. Entonces empieza a decir cosas que a nosotros puede ser que nos gusten, que nos agrade, pero ellos tienen otro propósito atrás. Están queriendo ganar adeptos, como también Pablo le dice a los judaizantes en Gálatas capítulo 6. Y se quieren gloriar en ellos. Entonces empiezan con palabras que tienen estas condiciones: deshonestas, necedades, truhanerías, seducen a las almas inconstantes y lo hacen con el engaño, con el fin de que ellos puedan lograr lo que ellos quieren. Por eso hay una y otra advertencia en la Escritura: tengan cuidado, no se dejen engañar. Cuando venga algo así, llévenlo a la Escritura, porque si no lo llevan a la Escritura, van a ser engañados. No hay duda de eso, van a ser engañados. Si no lo confrontan con la verdad, van a ser engañados. Y hay personas que nos hablan así dulcemente, y hay otros que nos aman y nos dicen la verdad. Dicen: mirá, esto no está bien delante de Dios. Y lo digo porque no ganas nada con esto, lo digo porque te amo, porque quiero ver a Cristo en tu vida, porque quiero verte crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, porque quiero que dejes el error y vivas por aquel que derramó su sangre hasta la última gota para pagar el precio de tu alma. Es por eso que te lo digo. No para que te enojes, no para que lo tomes a mal, es por amor. Y así nos habla el Señor nos habla de una forma frontal, en una forma sincera, honesta. Nos dice lo que somos aun cuando nosotros estamos engañados, que somos otra cosa, y nos dice lo que tenemos que dejar, lo que es aborrecible delante de Él, y nos dice cómo tenemos que andar. Siempre nos habla con honestidad y con amor. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Son fieles las heridas del que ama. Y el versículo anterior de ese, Proverbios 27, dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. No, yo lo quiero mucho, pero mejor no le digo nada, a ver si se ofende. Eso no es amor. Eso es deshonestidad. Por eso dice que debemos dejar las palabras deshonestas. Y eso no es amor. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y así es como trata el Señor con nosotros. Jesús le dijo a los que habían creído en Él, y quiero que me acompañen, vamos a ver varios pasajes en el día de hoy, quiero que los vean conmigo. Juan capítulo 8. Jesús nunca estuvo preocupado en el éxito de su ministerio. No estuvo preocupado en las multitudes, en que todos vean lo bien que le iba a Él con toda la gente que lo seguía. Y eso está clarísimo en las Escrituras. Venían las multitudes a Él y Él se da vuelta y dice que no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos. No es digno de mí. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Pero Jesús, así no vas a ganar muchos amigos. No quiero amigos, quiero hermanos de la eternidad. No quiero amigos. Esos hermanos de la eternidad van a ser mis amigos. No estoy buscando llenar ningún lugar ni ninguna silla. Estoy buscando decirles la verdad, porque para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y así fue como se condujo Cristo siempre. Y cuando lo vemos acá, es otra ocasión en la cual muchos habían creído en Él.
Entonces están contentos porque Él dijo muchas cosas buenas. Entonces mucha gente intelectualmente creyó en Cristo. Creyó en Cristo. Dice cosas, mirá qué bien que habla este hombre, mirá qué interesante todo lo que ha dicho. Entonces, yo no voy a poner en duda quién cree o no, y el Señor tampoco. Pero enseguida sale manifiesto ante la verdad. Fíjese el versículo 31 del capítulo 8 de Juan, y ahora vamos a ver el contexto. Pero dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. El versículo 30 dice, hablando de Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, permanecer en la palabra, como nos enseña la Escritura, es ponerla por obra. Es empezar a hacer lo que Dios dice y seguir haciéndolo el resto de tus días. No es que vos leas la Biblia todos los días de la semana o que te acuerdes los versículos. No. Es que la pongas por obra. Eso es permanecer en la palabra. Y ese es el verdadero discípulo. El que está todo el día meditando en su ley, de día y de noche. Y por eso desecha los caminos que son torcidos delante del Señor. Porque en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Entonces está todo el tiempo buscando lo que es agradable al Señor, comprobándolo con la palabra. Y así lo va poniendo por obra. Eso es permanecer en la palabra. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien, ¿de qué libertad estamos hablando acá? Le respondieron. Fíjense, estos son los judíos que habían creído en Él, hasta hace un momento creyentes. Ahora, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que yo soy un esclavo? Hasta habían creído en Él, ahora están enojados con Él. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La única forma de que sean libres de la esclavitud del pecado en su mente, corazón, en sus acciones, es que el Hijo los liberte. Y si el Hijo los liberta, van a ser verdaderamente libres, y entonces van a permanecer en la palabra y van a ser discípulos del Hijo. No hay otra forma. De hecho, se enojan, y un poquito más adelante Jesús les dice, con total honestidad, con total sinceridad y franqueza: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No son mis discípulos. Ustedes dicen que creen, pero son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. El contexto de este capítulo, hermanos, y para no verlo todo por una cuestión de tiempo, pero si miran en el mismo capítulo 8, el versículo 12, donde empezó este trato, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Esa es la declaración que hace Cristo. Este es uno de los yo soy que encontramos. Él declara: esto es lo que yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no va a andar en tinieblas. El que me sigue no va a andar en tinieblas, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Va a tener la luz de vida porque me tendrá a mí, a Cristo, que es la luz del mundo. Entonces va a tener en sí mismo la luz de vida y eso va a despejar todas las tinieblas. Ya había hablado así en el capítulo 3 de Juan también, en un pasaje que nosotros conocemos mucho. Juan capítulo 3, empezando en el versículo 16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Precioso, ¿verdad? Y si lo dejáramos ahí, más precioso todavía, porque parece que fuera así, abarcativo, y bueno, Dios te ama, puedes hacer lo que quieras, Él ya te amó, dio a su Hijo, viví tu vida tranquilo, que en el final todos vamos al cielo.
usando palabras que normalmente se usan. Pero Cristo no terminó ahí su discurso, mis hermanos. No lo terminó ahí. Mire lo que dice a continuación. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el mismo Cristo dijo, yo vine para buscar y salvar lo que se había perdido. Para esto he sido enviado. ¿No? Una y otra vez, he venido para dar mi vida en rescate por muchos. Sin duda, Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, no para condenarlo. Pero, dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, vemos totalmente relacionado el creer con el hacer. Uno vive según lo que cree. Uno hace según las convicciones que tiene. Dice, el que cree en mí no va a andar en tinieblas, va a andar en la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús, la luz del mundo, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amaban su pecado, aman su pecado, no quieren dejar su pecado. Y por eso siguen con sus prácticas, siguen con sus pensamientos, siguen haciendo las cosas de la misma manera, porque no creen en Cristo, aunque lo profesen con sus labios. Sigo leyendo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pasa, hermanos, pasan las relaciones de iglesia, que todo está bien, mientras nadie me dice nada. Ahora, en cuanto alguien se metió en mi vida, y lo digo entre comillas, entonces ahora me van a conocer. Ahora van a saber lo que es el furor del hombre, ahora van a ver cómo reacciono, porque no quieren la luz. No quieren la luz, porque aman las tinieblas. No quieren que les digan, mirá, un cristiano no vive así. El cristiano tiene que vivir así. Mirá, esto que haces no es agradable a Dios. Lo tenés que dejar, arrepentirte, pedir perdón, arreglar las cosas y vivir así. Porque no tiene nada que ver con las tinieblas, tiene que ver con la luz. Si Cristo está en vos, hay luz, ya no hay más tinieblas. Entonces no podés seguir viviendo así. Y ese es el momento donde se termina la amistad. Donde empiezan las dificultades, donde empiezan las luchas, los problemas, donde empieza la murmuración, donde se empieza a hablar mal del otro. Es lo mismo que hicieron con Cristo, mis hermanos. Estas mismas personas que escucharon sus discursos son los que después lo acusaron falsamente, son los que después gritaron crucifíquenle, son los que después estaban escarneciéndole cuando estaba en la cruz. Las mismas personas que están acá, mis hermanos. No es que había 3 o 4 multitudes, son los mismos. Los mismos en el mismo lugar. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, para no quedar al descubierto. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad, ama la luz, se acerca a la luz, vive en la luz, para que Dios reciba la gloria. Para que se sepa que sus obras son hechas en Dios, para que el Señor sea glorificado, y solamente Él no está buscando lo suyo propio, sino que está buscando la gloria de Dios. Comprueba lo que es agradable al Señor, y el Señor es glorificado por medio de esas acciones de gracias en su vida. Mateo capítulo 5. Le dolió a Maya. Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice así: vosotros sois la luz del mundo. Jesús hablando con sus discípulos y diciendo, estas son sus características, este es su carácter, ustedes son la luz del mundo. Y lo compara de esta forma, dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vio una ciudad arriba de un monte, difícilmente la puede esconder. ¿Cómo hace para esconderla? ¿Cómo hace para que no se vea? O sea, es totalmente evidente. Y cuando Jesús dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, dice, así de evidente tiene que ser su luz delante de todos los hombres.
como una ciudad que está asentada sobre un monte. Ese debe ser el tamaño de la evidencia de que ustedes son hijos de luz. Dice el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Nadie prende una luz y después la pone debajo de un balde, mis hermanos. Quiero iluminar la casa, prendo la luz. ¿Y qué hago después? Le pongo un balde encima. Es el balde del pecado, mis hermanos. Entonces nadie enciende una luz y después le pone pecado encima como para que no se vea la luz. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Sino que la pone en el lugar donde va a iluminar. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Lo vamos a ver enseguida, pero eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Nos puso para que seamos luz. Nos hizo luz y nos puso para iluminar. Nosotros somos como, si me permite la expresión, somos como un satélite. Jesucristo es el sol de justicia, nosotros somos la luna. Nosotros no tenemos luz propia, nosotros reflejamos su luz. Es su luz en nosotros la que nosotros hacemos evidente al mundo. Por eso la gloria es para Él, no para nosotros. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como la luz es del Señor, el que recibe la gloria es el Señor. Pero tiene que ser evidente, se tiene que ver. Por eso dice el versículo 7 del capítulo 5 de Efesios, y volvemos ahí. Vamos a seguir viendo otros textos, hermano. Efesios 5:7 dice: no seáis pues partícipes con ellos. La palabra aquí para partícipes es sumeteco o sumetoco. Y si ustedes miran en el capítulo 3 de Efesios, el versículo 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bueno, eso es una coparticipación muy bonita. Es lo que el Señor nos ha dado en Cristo. Participar de la misma promesa. Y esto nos tiene que ayudar a comprender esta palabra aquí, cuando dice no seáis pues partícipes con ellos, no participen de las mismas cosas, no tengan comunión con las mismas cosas. Miren, no hay nada más peligroso que un hermano que no es hermano. No hay nada más peligroso que eso. Nada, no hay nada más peligroso. Fíjense en que el Señor nos dice en su palabra, no que salgamos del mundo, sino que seamos luz en el mundo. Pero nos dice, no se sienten a comer con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, etcétera, etcétera. Falsos hermanos, hipócritas. Dice, con eso ni siquiera se siente a comer. Mire, siéntese a comer con los incrédulos y háblenles de Cristo. Pero no se siente a comer con ninguno que llamándose hermano fuera estas cosas. No hay nada más peligroso que eso. Vienen con la sonrisa del cristianismo, pero con las obras del diablo. La diferencia está bien marcada, mis hermanos. Hay una distinción total, una distinción natural de la nueva naturaleza, de la nueva simiente con la vieja. Guarden Efesios, vamos a volver, pero vayamos al Evangelio de Juan, al principio del Evangelio de Juan. Dice así el texto. Empezando en el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y después dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Y Juan predicaba, no que creyeran en él, sino en el que venía después de él, de cual él no era digno de desatar las correas de su calzado. Entonces él vino para dar testimonio en la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, hablando de la creación y hablando de Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo.
Está hablando de la venida de Cristo, de Dios mismo, lleno de gracia y verdad. Y dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces yo soy engendrado por la luz. Y eso me hace un hijo de luz. La vieja criatura pasó. Todo ha sido hecho nuevo. Hay un contraste que es diametralmente opuesto entre las tinieblas y la luz. Dios es luz, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Ninguna. No hay lugar para ninguna tiniebla en Dios. Él es pura luz, todo luz. Es una pureza absoluta, todo luz. Ese es nuestro Padre. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, quien es la luz, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Es que Dios nos ama? ¿Y nos dice la verdad? No tiene temor a decirme, mirá, sos un mentiroso. Vos decís que tenés comunión conmigo, pero estás viviendo como tu padre el diablo y los deseos de tu padre querés hacer. Decís que andás conmigo, pero tu vida está llena de tinieblas. Decís que andás conmigo hace tantos años, pero no se ve a Cristo en tu vida. Entonces claramente Dios dice, el que dice eso y anda en tinieblas es un mentiroso. Y gloria a Dios por el texto que dice antes, bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero, dice el texto también, si andamos en luz, como Él está en luz, fíjense en el resultado de andar en luz. Tenemos comunión unos con otros. ¿Ves el resultado de la luz? ¿A qué nos lleva la luz con la luz de Dios? Y andar en la luz, a tener comunión con los hermanos. A tener comunión con la iglesia de Cristo, a tener comunión verdadera, comunión en Cristo, comunión edificante, comunión eterna, no comunión de conveniencia, no comunión de salida, no comunión de recreo, no comunión de esas cosas, no comunión de que podemos hacer algo juntos, no, comunión en Cristo. La verdadera comunión, la que edifica, la que nos limpia, la que nos lleva a ser más y más como Cristo. La comunión con aquellos con los que nos podemos juntar a pasar tiempo orando, leyendo las Escrituras, hablando de Cristo, confesando nuestras ofensas los unos a los otros y animándonos con la palabra a dejar el pecado y a seguir a Dios. Ese tipo de comunión es la que está hablando. Esa es la comunión que nos limpia. Y esa comunión es unos con otros, hermanos. Unos con otros. Andar en luz lleva a la comunión. Andar en tinieblas rompe la comunión con Dios y con los hermanos. La consecuencia de esa comunión es, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El sacrificio de Cristo en esa comunión nos va limpiando más y más de nuestro pecado y de nuestra maldad. Lo hemos dicho muchas veces, pero no existe cristiano llanero solitario, ni Rambo, ni Terminator, ni esos que andan solos matando a todo el mundo. No existe. No existe. El cristiano fue creado por Dios, como una nueva criatura, para vivir en comunión, dependiendo de Dios y dependiendo de sus hermanos. Y el resultado de eso es que vamos a ser limpiados de nuestro pecado para andar en luz. Toda la Escritura, mis hermanos, hace este contraste entre Dios y el mundo, entre la salvación y la condenación, entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas. Desde el mismo comienzo Dios nos enseña, mis hermanos, esta diferencia. Si vamos al Génesis, en el capítulo 1, en el principio de todas las cosas, dice el texto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Escuche esto: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz,
y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esto es un cuadro de nuestra salvación, como lo va a decir después Pablo, y lo vamos a ver enseguida en 2 Corintios 4. Así es como estábamos nosotros, desordenados, vacíos y en tinieblas, cubiertos de tinieblas, en las mismas tinieblas. Y Dios con su poder dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó la luz de las tinieblas. Y así está separado, mis hermanos. Y eso lo puede ver cualquiera de nosotros, con un poco de cabeza, nada más, no necesita mucho más. Cualquiera lo puede ver. Usted entra en una habitación que está oscura, lo primero que hace es prender la luz. Y se va a la oscuridad. Y si hay lugares donde está oscuro, ¿qué hace? Pone una lámpara más grande. Se da cuenta que necesita más luz. Pero cuando la luz está, se van las tinieblas, ¿verdad? Así de separadas están, desde la creación hasta el día de hoy y por la eternidad. Por la eternidad. Con el propósito, hermanos, de llevarnos a conocer el caos, el desorden, la oscuridad de nuestra vida sin Dios, de nuestra vida natural, de la herencia que recibimos de nuestros padres, el resultado de nuestra mente reprobada que no aprueba tener en cuenta a Dios. Con ese propósito, hermanos, tenemos el relato de la creación. Para mostrarnos lo que era la antigua creación, la que está pronta a ser destruida, porque nosotros viviremos con nuestro Señor en cielos nuevos y tierras nuevas, cuando Él venga y termine con todo esto y regenere la creación, así como nos regeneró a nosotros. Un reino inconmovible. Para que sepamos, mis hermanos, el milagro poderoso de la vida que Dios obró en nuestra salvación. 2 Corintios, ahora sí, capítulo 4. Segunda Corintios, el capítulo 4. Leo desde el versículo 3, dice así, hablando Pablo de su ministerio, de la predicación del Evangelio. Dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos por amor, a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, y esto está haciendo referencia a lo que leímos recién en el Génesis, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ahora, piénselo por un momento. Tinieblas, caos. Y Dios lo único que hizo fue hablar. Ese poder creador del Señor, sea la luz y fue la luz, es el mismo poder que Dios usó para salvarnos a nosotros. Y así lo expresa el texto. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él vino a nosotros totalmente en caos, en tinieblas, en desorden. Y resplandeció en nuestro corazón y dijo, sea la luz, fue la luz. Y vimos por primera vez la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por medio del Evangelio. Porque Él es luz. Nos rescató de las tinieblas y nos dio una nueva vida en Él, como también nos dice Primera de Pedro, capítulo 2. Les dije que hoy vamos a ver varios pasajes. No quiero que solo lo escuchen, quiero que lo vean también, mis hermanos. Dice el versículo 9 del capítulo 2. Mas vosotros, pero vosotros, en contraste con los que están destinados a la condenación, en contraste con los hijos de desobediencia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el llamado que Él hizo. Nosotros éramos tinieblas, estábamos en tinieblas, y Él nos llamó y nos sacó de las tinieblas, nos llamó a su luz admirable, para que vivamos en esa luz, para que seamos luz. Por eso, mis hermanos, en Efesios, habíamos empezado a ver este argumento en el capítulo 4. Capítulo 4.
hace un contraste con la nueva vida y dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esto significa tinieblas en el entendimiento. Eso es lo que significa entenebrecido. Su entendimiento está en tinieblas, en oscuridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros, pero vosotros, hablando con los hermanos, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Esto no es lo que aprendieron de Cristo. Esto es lo que aprendieron por el Evangelio. No aprendieron a vivir así. Esa es la vida natural en ustedes. Esa es la vida vieja, la que heredaron de sus padres. Ahora, la gracia de Dios se manifestó para todos los hombres, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que aprendemos del Evangelio. Que nuestra vida estaba mal, que estábamos camino a la condenación, que somos pecadores, que somos aborrecibles delante de Dios, que no había nada bueno en nosotros, que estábamos totalmente en tinieblas. Y la obra de Cristo nos enseña a renunciar a esa vida por completo, para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente en Cristo y por su gracia. Vivir en luz. A vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No, hermanos, no aprendimos eso del Evangelio. Nosotros del Evangelio aprendimos luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y nos dijo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Esta es la diferencia fundamental, mis hermanos, y trascendental entre el cristiano y el incrédulo. Una vida totalmente nueva, resultado del nuevo nacimiento, no del nuevo entendimiento. Es resultado del nuevo nacimiento, no es un cambio intelectual, no es un cambio de religión, no es un cambio de costumbres o de hábitos. Es el resultado de una regeneración soberana con el poder creador de Dios. Es una nueva criatura. No tiene que ver con el entendimiento. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para eso es locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. No es que nosotros ahora entendimos el Evangelio, nos dimos cuenta cuál era la decisión más sabia que podíamos tomar y elegimos este camino. Olvídese, eso es puro humanismo, no tiene nada que ver con el Evangelio de Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, es porque aún estando en nuestras tinieblas religiosas, Él vino soberanamente y nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz y nos hizo una nueva criatura. No es que nos explicó, nos tomó soberanamente y nos salvó. Eso es lo que llena el corazón de gracia. Eso es lo que llena nuestra vida de acciones de gracia, cuando uno lo ve como es. No cuando uno piensa que, bueno, yo estoy viviendo una buena vida, soy mejor que los demás, lo entendí, cómo los demás no lo entienden, ahora voy a hacer las cosas bien. No. Eso quita toda la gratitud. Es gratitud para uno mismo. Por eso hay tanta necesidad de obreros en la viña del Señor. No hay gratitud. Dios hizo una obra soberana, una vida totalmente nueva, un nuevo nacimiento. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, porque allí todo es luz, mis hermanos, y ninguna inmundicia entrará. O estás cubierto de Cristo, de su verdad, de su enseñanza, de su palabra, de su justicia, o estás cubierto de las tinieblas, de tu pecado, y lo sigues obedeciendo. Debe haber una nueva criatura. En el Hijo de Dios tiene que haber una nueva criatura, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por eso ahí en Efesios 5, vimos el 7, no seáis pues partícipes con ellos. Y explica, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esto fuiste alguna vez. En otro tiempo erais tinieblas, esto fuiste alguna vez,
Pero ahora, en este tiempo presente, por la obra soberana de Dios, por ese milagro de la vida que Dios hizo, por el poder de Dios, ahora sos luz en el Señor, ya no tiniebla. Es un cambio rotundo, es un cambio completo, mis hermanos. No es un arreglo, no es un maquillaje, es una nueva vida. Una nueva vida. Por eso dice, andad, otra vez, peripateo, andad como hijos de luz. Hay dos tiempos bien marcados, hermanos, lo que éramos y lo que somos. Hay dos vidas bien marcadas. Dos vidas bien marcadas, mis hermanos, como también lo dice 1 de Pedro 4, cuando dice, antes vivíamos conforme a nuestra concupiscencia, pero Cristo terminó con el pecado, para que ahora vivamos conforme a la voluntad de Dios. Hay dos vidas totalmente diferentes, mis hermanos. No, Cristo terminó con el pecado, para que ahora vivas un ratito, en la voluntad de Dios, haciendo algunas cositas que sabemos que Dios pide y que están bien, y el resto en tu concupiscencia. No, hermano, eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Todas las áreas de tu vida están inundadas por el Evangelio de Cristo. Absolutamente todas las áreas de tu vida. Cuando Pablo dice con esa simpleza, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, nos muestra, hermanos, que algunas cosas básicas de la vida, como comer y beber, tienen que ser hechas dándole la gloria a Dios, reconociendo su carácter. Imagínense. Entonces todo lo demás. No, para esto sí, Dios, pero para esto no, esta área, esto, no, esta área, no, esto es tinieblas. Acá está la luz, en la Escritura, en la verdad de Dios, en el Evangelio de Cristo. Ahí está la luz, ahí es donde tenemos que hablar. Tenemos que sacar los pies de acá y ponerlos acá, porque somos hijos de luz. Es un contraste bien marcado, mis hermanos, en la predicación del Evangelio. ¿Usted recuerda cuando se le apareció Cristo a Saulo? En Hechos capítulo 26. Cuando Pablo está delante de Agripa y cuenta su testimonio de salvación, dice así en el versículo 15, cuando apareció esta luz y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Versículo 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y el relato en el capítulo 9, que acá Pablo no lo dice, pero en el capítulo 9, cuando Pablo no lo está contando, sino que el Señor lo está contando, él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Señor, ¿qué quieres que haga? Es automático. Saulo entendió de qué se trataba. Dice, ¿quién eres, Señor? No sé quién soy. Yo soy Jesús. Jesús, ¿vos sos el Señor? ¿Qué querés que haga? Porque si sos el Señor, yo soy tu súbdito, yo soy tu siervo. ¿Qué querés que haga? Y con esa actitud del nuevo corazón dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Escuchen. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Para qué lo envió a predicar el Evangelio? ¿Para qué lo envió a dar testimonio de esta salvación tan grande? Porque por medio del Evangelio se abren los ojos, y el contraste de abrir los ojos es la ceguera y la oscuridad espiritual que nosotros tenemos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz, porque estamos en tiniebla y el Señor nos trae a su luz admirable, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que dejen de ser siervos de Satanás, para que dejen de estar bajo el gobierno de Satanás, bajo el poder de Satanás, y ahora estén bajo la potestad y el gobierno de Dios en sus vidas.
Y eso produce en nosotros, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fe en Jesús, como dice el pasaje, para que por la fe en mí reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. La luz. Eso es lo que hace la luz en nuestra vida. Dos estados bien definidos, hermanos, y no compatibles, como dije antes. Donde hay luz, no hay tinieblas. Donde hay tinieblas, no hay luz. 2 Corintios, capítulo 6. Y a veces, hermanos, la palabra habla con tanta claridad que uno hasta se siente inútil en tratar de explicarlo. 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, lo que él está diciendo es: no junten las tinieblas con la luz. No las junten. No las junten. Eso es lo que significa. Yugo desigual. No está hablando, hermanos, como inocentemente creemos, este pasaje es para el noviazgo. No. Está hablando de todas las relaciones de la vida. Usted no puede tener una sociedad comercial con un incrédulo. Usted no puede emprender nada con un incrédulo. No puede. Si usted va en partes iguales con un incrédulo, si comparte la bolsa con él, el Señor no va a bendecir eso. Y así está desplegado por todas las Escrituras. No entre en sociedad con un incrédulo. No se una en yugo desigual con un incrédulo. No se junte con el incrédulo para hacer una tarea. No se proponga hacer nada con el incrédulo, porque Dios no lo va a bendecir. No junte la luz con las tinieblas. No lo haga. Es una advertencia del Señor. Es tan clara, mis hermanos, que no entiendo cómo lo seguimos haciendo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, y viene el argumento lógico, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Si estamos en Cristo, somos justos, y los que no están en Cristo son injustos delante de Dios. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Ven que es un estado? ¿Ven que es algo bien separado a lo largo de todas las Escrituras? ¿Ven que no puede estar unido? ¿Y qué concordia? Cristo con Belial. ¿Qué tiene que ver Cristo con Satanás? Cristo es la luz, Satanás es las tinieblas. No pueden andar juntos. No se puede proponer nada juntos. Está mal delante de Dios. Es una ofensa a Dios. Es menospreciar el sacrificio de Cristo. Esto no puede pasar. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Somos el templo del Dios viviente. Él nos compró por precio para morar en nosotros. Somos su templo, somos su casa. ¿Cómo arrimar nuestra casa, la casa de los ídolos? Estamos hablando de Dios, santo, santo, santo. ¿Cómo emprender con ellos algo así? ¿O qué parte creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Creciendo en santidad en el temor de Dios. Estas palabras nos tienen que dar temor de hacer algo desagradable delante del Señor, de unir la luz con las tinieblas, de tratar de que haya sombras. No puede pasar. No nos podemos deleitar en lo que las tinieblas se deleitan. No puede pasar, mis hermanos. Si somos hijos de Dios, si somos hijos de luz, no es la vida para la que Dios nos salvó. No hay comunión, no hay coparticipación, no hay compatibilidad entre la luz y las tinieblas, entre los polos opuestos, mis hermanos. Lo natural es que haya tensión. Usted tiene, ¿sabe cómo se genera la tensión en los enchufes? Una de las patitas del enchufe tiene 0 volt, 0, ¿verdad? La otra tiene 220. Entre los polos opuestos se genera la tensión. Uno es neutro, ahí se genera la tensión. Entonces lo que usted pone en el medio genera trabajo, ¿verdad? Ahora, si usted junta
ese vivo, con ese neutro, lo que tiene es un cortocircuito, una explosión, y nada sale bien. No es que explote y todo se arregla, no es que explote y todo se funde y es un nuevo Big Bang y se empieza a hacer todo. No, hermano. Es un cortocircuito y sabemos lo que eso genera. Se ponen protecciones para que eso no pase en una casa. Se lo digo como electricista. De modo que sabiendo que esto es así, nadie los va a unir. Son dos condiciones totalmente diferentes, mis hermanos. No solo estábamos en las tinieblas, éramos tinieblas. No solamente hacíamos cosas de las tinieblas, engendramos tinieblas. No solo hacíamos cosas que nos llevaban a la muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados, mis hermanos. Esa es la gran diferencia. Una naturaleza mala que solo producía hechos pecaminosos. Aún las cosas moralmente buenas eran pecaminosas en nosotros, sin Cristo. En otro tiempo, le dice al cristiano, ustedes eran tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Es fundamental comprender, mis hermanos, la acción soberana de Dios, sacándonos de las tinieblas y poniéndonos en la luz. Dios nos sacó de las tinieblas y nos puso en la luz. Como dice toda la epístola de Efesios, toda bendición, toda condición, toda promesa del Hijo de Dios es en Cristo, mis hermanos, en Cristo. Toda gloria para Dios es en Cristo. Todo, a Él sea gloria en la iglesia por todas las edades, en Cristo. No hay otra forma. Por eso nuestro texto dice, ahora, en este tiempo, por la obra de Cristo, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Estamos completamente unidos. Él en nosotros, nosotros en Él. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Él nos nutre, Él nos fortalece. Él nos hace crecer, Él nos hace fructificar. Separados de Él, nada podemos hacer, mis hermanos. Y si Él es luz, nosotros somos luz. Somos participantes de la naturaleza divina. Ahora somos luz, mis hermanos. No solo tenemos luz, somos luz. Es una condición. No es que seguimos en tinieblas y estamos iluminados en algunas cosas espirituales. No, estamos en las tinieblas, pero ahora sabemos algunas cosas espirituales, pudimos aprender algunas cosas de la religión, algunas costumbres, algunas prácticas. No. No es así como obra el Señor. El Señor nos hace luz. Nos saca de las tinieblas y nos hace luz. Ahora somos luz y las tinieblas deben ser repelidas por la luz, alejadas fuertemente. Por eso, mis hermanos, termina diciendo andad como hijos de luz. Y hablaremos de esto en mayor profundidad. Fuimos hechos luz, Cristo está en nosotros y Él es nuestra esperanza de gloria. Por lo menos Maya está contenta. Su vida es nuestra vida, su poder es nuestro poder, su amor es nuestro amor, su luz es nuestra luz. Andad en amor para ser imitadores de Dios. Y ahora Dios es luz, andad en luz. O sea, sigue diciendo, sean imitadores de Dios. Fuimos hechos luz, Cristo está en nosotros y por Él somos luz. Fuimos engendrados por la luz y fuimos hechos criaturas de la luz. Nuestro Padre es luz. Como hijos, que nuestra conducta sea luz en un mundo en tinieblas. Debemos alumbrar este mundo, mis hermanos, con la vida de Cristo. Debemos alumbrar este mundo con la vida de Cristo. Por eso, mis hermanos, los integrantes de la iglesia son santos. Los integrantes de la iglesia son santos. Por eso se están predicando. Y tal vez estás aquí hoy y sigues en tinieblas y no quieres saber nada con el Señor. Tienes que saber que el final de las tinieblas es la condenación. Dios llama por el Evangelio a todos a que crean en Él. Y no es tu preocupación si Dios lo está haciendo o no. Lo que tú tienes que hacer es responder. Es venir a Él. Lo que tienes que hacer, si escuchas que Dios está hablando de tu vida, de lo que haces en tu vida, de lo que pasa en tu mente y en tu corazón, lo que tienes que hacer
es renunciar a eso y venir a Dios. Tienes que convertirte de las tinieblas a la luz. Tienes que arrepentirte de tus pecados y venir a la luz. A la luz que Cristo nos dio desde la cruz del Calvario, donde pagó por todos nuestros pecados, donde murió por nosotros. A la luz con la cual se levantó victorioso de la tumba para darle vida a todos los que creen en Él. A la luz que Él irradia desde su lugar sentado a la diestra de Dios en el trono para salvar a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. Él te puede salvar hoy. No sigas en las tinieblas. Ven a la luz. No sigas en las tinieblas, ven a la luz. No importa los años que lleves en la iglesia. No tiene nada que ver. Si estás en tinieblas, ven a la luz. No importa lo que otros digan. No importa lo que Dios dice. Nada más. Él es el único juez. No hay nadie más. Ven a la luz. Y la luz te salvará por toda la eternidad. Cristo es la luz del mundo. Vamos a ver. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por la obra de Jesús. Gracias por la salvación tan grande que nos has dado. Te ruego, mi Señor, que nos ayudes a andar como es digno de ti. Para que podamos servirte. Andando en la luz, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas según tu voluntad y para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Confirma tu palabra en cada uno de nosotros y salva a los que no te conocen. Lo rogamos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.